Queremos encontrar la ecuación del plano contenido en el punto 5, -2,3, y la línea de intersección de los planos x más 2, y menos 4z es igual a 16, y 2x menos y más 3z es igual a 6. Mirando nuestras notas a continuación, para encontrar la ecuación de un avión necesitamos dos cosas. Necesitamos un punto en el plano, que se da por x sub 1, y sub 1, z sub 1, y un vector normal al plano con componentes a, b, c. Entonces, si podemos determinar estas dos piezas de información, podemos escribir la ecuación del plano. Bueno, sabemos de inmediato que el punto 5, -2,3 es un punto en el plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación. Sigamos adelante y anotémoslo. Digamos que el punto P tiene coordenadas 5, -2,3. Entonces sabemos que en la ecuación de nuestro plano x sub 1 es igual a 5, y sub 1 es igual a 2 negativos, y z sub 1 es igual a 3 positivos. Entonces, la mayor parte del trabajo para este problema es determinar un vector normal para el plano. Para encontrar este vector normal, vamos a encontrar dos puntos en la intersección de estos dos planos, y luego usaremos esos dos puntos, y el punto dado para encontrar dos vectores. En el plano estamos tratando de encontrar la ecuación de y luego, si encontramos el producto cruzado de esos dos vectores, nos dará un vector normal al plano del que queremos encontrar la ecuación. Para comprender mejor esto, veamos esto gráficamente. Entonces aquí vemos la gráfica de los dos planos dados. También he trazado la línea de intersección de los dos planos. Este punto azul aquí es el punto que nos dieron, que está en el plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación. Y nuevamente, lo que vamos a hacer es encontrar dos puntos en la intersección de los dos planos o dos puntos en esta línea de intersección. Usaremos esos dos puntos para encontrar dos vectores en el plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación, que serían estos dos vectores azules. Y si encontramos el producto cruzado de estos dos vectores, ese producto cruzado nos dará un vector normal al plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación. El producto cruzado de esos dos vectores sería este vector gris aquí. Y el plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación es este plano gris aquí. Y observe cómo el vector gris es normal al plano gris. Entonces, una vez que encontramos el vector normal, podremos encontrar la ecuación del plano que contiene el punto dado, y también la línea que es la intersección de los dos planos dados. Ahora trabajemos para determinar dos puntos que estarían en la intersección de estos dos planos. Y haremos esto algebraicamente. Para el primer punto, busquemos el punto en la intersección de estos dos planos cuando la coordenada x sería 0. Si establecemos x igual a 0, observe cómo esta ecuación aquí sería 2, y menos 4z es igual a 16. Y esta ecuación sería negativa y más 3z es igual a 6. Observe cómo para este primer punto, decidí dejar que x sea igual a 0. Podemos dejar que cualquiera de las variables sea igual a cualquier constante y luego resolver las dos incógnitas, resolviendo el correspondiente sistema de ecuaciones. Nuevamente para este primer punto, estamos determinando el punto de intersección de estos dos planos cuando la coordenada x es 0. Entonces, resolviendo esto como un sistema, usemos la eliminación y multipliquemos la segunda ecuación por 2, para que podamos eliminar los términos y. Entonces, si multiplicamos la segunda ecuación por 2 y dejar la primera ecuación igual, tendríamos 2 y menos 4z es igual a 16. Y la segunda ecuación sería negativa 2 y más 6z es igual a 12. Ahora, si sumamos estas dos ecuaciones, observe cómo se eliminan los términos y. Esto sería 0. Sumando los términos z, obtenemos 2z iguales. En el lado derecho tenemos 28. Al dividir ambos lados entre 2, observe que tenemos z igual a 14. Entonces, cuando x es 0, sabemos que z debe ser igual a 14. Ahora necesitamos encontrar la coordenada y correspondiente realizando una sustitución hacia atrás. Entonces, sustituyendo 14 por z en la segunda ecuación aquí, tendríamos y negativo más 3 veces 14 es igual a 6. Entonces tenemos negativo, y más 42 es igual a 6. Restando 42 en ambos lados, tenemos negativo y es igual a negativo 36, entonces y es igual a 36 positivo. Lo que significa que un punto en la intersección de los dos planos es 0,36,14, y llamemos a este punto B.
Ahora busquemos otro punto en la línea de intersección de estos dos planos. Encontremos el punto de intersección cuando, digamos, z es igual a 0. Entonces necesitamos encontrar la coordenada si la coordenada y cuando z es igual a 0. Bueno, cuando z es igual a 0, esta primera ecuación sería x más 2 si es igual a 16. Y esta ecuación aquí sería 2x menos si es igual a 6. Nuevamente, sigamos adelante y usemos la eliminación y eliminemos los términos y. Entonces multipliquemos la segunda ecuación por 2 y dejemos la primera ecuación igual. Entonces tendríamos x más 2 si es igual a 16. Y aquí tendremos 4x menos 2 si es igual a 12. Sumando las ecuaciones juntas, esto sería una x más 4x. Eso es 5x. Los términos y se eliminan, por lo que tenemos 5x es igual a 28. Entonces, tenemos x es igual a 28 5. Entonces, cuando z es igual a 0, x es 28 5. Y realizaré la sustitución hacia atrás para encontrar la coordenada y. Y sigamos adelante y usemos la primera ecuación. Entonces, si x es igual a 28 5, la primera ecuación sería 28 5 más 2 si es igual a 16. Restar 28 5 en ambos lados nos daría 2, y es igual a 52 5. Avancemos y multipliquemos ambos lados por 1 2. Entonces aquí esto simplifica la y. En el lado derecho, los 2 y los 52 se simplifican. Hay 1 2 en 2 y 26 2 en 52. Entonces tenemos y es igual a 26 5. Entonces, digamos que el punto C, que sería un segundo punto en la línea de intersección de los dos planos, tiene coordenadas 28 5, 26 5,0. Entonces, ahora usando estos dos puntos que acabamos de encontrar, y el punto dado que sabemos que estaba en el plano, formaremos dos vectores y luego encontraremos su producto cruzado, lo que nos dará un vector normal al plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación. Entonces, para el punto dado, en lugar de llamarlo punto P, vamos a llamarlo punto A. Entonces sabemos que el punto A tiene coordenadas 5, negativo 2,3. El punto B tiene coordenadas 0,36, 14. Y el punto C tiene coordenadas 28 5, 26 5,0. Ahora quiero señalar que los puntos B y C pueden ser dos puntos en la línea de intersección de los dos planos. Encontramos este punto estableciendo x igual a 0 y resolviendo para y z. Y encontramos este punto al establecer z igual a 0 y encontrar x e y. Pero recuerde, podríamos dejar que x y o z sean iguales a cualquier constante, y resolver el sistema de ecuaciones resultante para encontrar dos puntos en la línea de intersección. Y ahora formaremos dos vectores que están en el plano. Estamos tratando de encontrar la ecuación de. Encontremos el vector AB. Y también vector AC. Entonces el vector AB en forma de componente sería 0 menos 5,36 menos negativo 2. 14 menos 3. Entonces, en forma de componente, el vector AB tendría componentes negativos 5,38,11. Dejemos que el vector AB sea el vector V sub 1. Entonces, el vector V sub 1 es un vector en el plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación, que nuevamente tiene componentes negativos 5,38,11. Y ahora busquemos la forma componente del vector AC. Vector AC tendría componentes 28 5 menos 5, 26 5 menos 2 negativos, 0 menos 3. Simplificando, 28 5 menos 5 es lo mismo que 28 5 menos 25 5, que sería igual a 3 5. 26 5 más 2 es lo mismo que 26 5 más 10 5, que sería 36 5. Y 0 menos 3 es negativo 3. Sin embargo, para borrar las fracciones, dejemos que el segundo vector en el plano que estamos tratando de encontrar la ecuación sea el vector V sub 2, que es igual a 5 veces el vector AC.
porque recuerda que tenemos que encontrar el producto cruzado de estos dos vectores. Entonces el vector v sub 2 tendría componentes 3,36, negativo 15. Y nuevamente, ahora encontraremos el producto cruzado de estos dos vectores, lo que nos dará un vector normal al plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación. Volviendo a nuestra primera diapositiva, sabemos que el punto A es un punto en el plano. Y ahora vamos a encontrar un vector normal al plano determinando el producto cruzado del vector v sub 1 y el vector v sub 2. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. Determinaremos el producto cruzado configurando este determinante de 3 por 3 donde la primera fila del vector unitario es I, J y K. La segunda fila serán los componentes del vector v sub 1. La tercera fila serán los componentes del vector v sub 2. Y ahora evaluaremos esto usando la expansión de menores. Para los elementos de este primer determinante de 2 por 2, eliminamos la fila y la columna del vector I, que sería la fila 1, la columna 1. Entonces tenemos 38, 11, 36, negativo 15. Para el segundo determinante, eliminamos la fila y la columna del vector J, entonces la fila 1, la columna 2. Recuerda que esto es menos aquí. Entonces tenemos 5, 11, 3, 15 negativos. Y para este último determinante de 2 por 2, eliminamos la fila y la columna del vector K, entonces eliminamos la fila 1, la columna 3. Entonces tenemos 5, 38, 3, 36 negativos. Y ahora para cada determinante de 2 por 2, vamos a encontrar este producto menos este producto. En forma de componente, el componente X es negativo 966. El componente Y es negativo 42. Tenga cuidado con el signo menos aquí. Y el componente Z de 294 negativo. Entonces, este vector es normal al plano del que estamos tratando de encontrar la ecuación, pero también lo es cualquier múltiplo escalar. Entonces, dejemos que nuestro vector normal, n, sea igual a 1 14 veces este vector. 14 es el mayor factor común de estos tres números. Entonces esto nos daría un componente X de 69 negativo, un componente A de 3 negativo y un componente A de 21 negativo. Entonces, finalmente, volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora conocernos un vector normal para el plano dado. Entonces, para la ecuación de nuestro plano que contiene este punto, así como la línea de intersección de estos dos planos, ahora sabemos que A es igual a 69 negativo, B es igual a 3 negativo y K es igual a negativo 21. Entonces, la ecuación del plano es negativa 69 veces la cantidad X menos 5 menos 3 veces la cantidad Y más 2. Porque tendríamos menos 2 negativos, y luego menos 21 veces la cantidad Z menos 3 es igual a 0. Avancemos y distribuyamos. Tendríamos 69X negativo más 345. Menos 3 y menos 6 menos 21Z más 63 es igual a 0. Combinando términos similares tendríamos 69X negativo. Menos 3 y menos 21Z. Combina las constantes, tenemos 345 menos 6 más 63, lo que equivale a 402. Avancemos y multipliquemos por 1 negativo y traslademos la constante al lado derecho. Eso nos daría 69x más 3 años. Más 21z es igual a 402. Entonces, volviendo a nuestro gráfico por última vez, el gráfico de esta ecuación sería este plano gris que contiene el punto dado, que es este punto azul aquí. Y también contiene la línea de intersección de los dos planos dados. Espero que hayas encontrado esto útil.